Sí, bueno, vamos a empezar ya porque esto está completamente lleno y hay gente incluso que se está yendo. Lamentamos sinceramente no tener más aforo en esta sala y solamente quiero decirles que estamos trabajando ya en el proyecto del nuevo museo, donde espero tengamos un auditorio por lo menos con 200 asientos para poder acoger a todos ustedes. Como siempre, les doy la bienvenida y para nosotros es siempre un placer tenerles aquí con nosotros en un ciclo, que es un ciclo que no es una periodicidad fija, le hemos llamado Actuaciones Arqueológicas en Cantabria, y en el cual arqueólogos, gente que trabaja en la investigación de la arqueología de Cantabria, también de la gestión de la arqueología, en algún caso posiblemente, viene al museo para explicarnos las últimas novedades en la investigación. Hoy nos va a hablar Enrique Gutiérrez Cuenca, que es un arqueólogo, doctor por la Universidad de Cantabria, especialista en arqueología del medievo, del alto medievo, de la tardo antigüedad, y también especialista en otros campos de la arqueología, como por ejemplo de lo que nos va a hablar hoy, ¿no? Que es la arqueología de la Edad del Hierro y de la conquista romana de la región, de este episodio conocido como las guerras cántabras. Yo le agradezco mucho su presencia. El museo es un museo que quiere estar también al día de la novedad arqueológica en la región, y es por eso que hemos puesto en marcha este ciclo para que sin ninguna periodicidad, como les decía antes, los arqueólogos se acerquen al museo y les cuenten a ustedes, personas interesadas en el patrimonio arqueológico de la región, las últimas novedades en la investigación. Como veo que hay mucha gente y hay gente que está afuera, hay gente que de hecho se está yendo, quiero decirles que nosotros grabamos las conferencias. Está ahí nuestra compañera Cristina, que lleva las redes sociales de los museos, que pacientemente graba cada una de las conferencias, y lo colgamos en un canal de YouTube que se llama Museos de Cantabria. Para la gente, o sea, que la gente que no pueda ver la conferencia o quiera repetir porque le ha parecido muy interesante, puede ir al canal de YouTube Museos de Cantabria y ahí verlo con más tranquilidad y más cómodo en su casa, quizás. Antes de empezar, Enrique, después de darte las gracias por venir, tengo aquí a mi izquierda al presidente de la Asociación de Amigos del Museo, que es una pata importante que tiene que, o quiere hacerles un anuncio breve. No, simplemente aprovechando pues, que estamos aquí y no quiero robarle tiempo al doctor Gutiérrez, pero anunciar que hay aquí a disposición de ustedes, los que quieran, hojas para inscribirse, para hacerse socios de Asociación de Amigos del Museo. Muchos de los que están aquí ya son socios. Y entonces también la segunda y última cosa era aprovechar para anunciar que hemos convocado ya, está convocada también la convocatoria, para el día 4 de julio, que es martes a las 6 de la tarde, la asamblea anual ordinaria de la asociación, en la que bueno, pues pondremos un poquito todas las actividades que se han llevado a cabo durante el año anterior, y presentaremos las actividades previstas para este año, así como el estado de cuentas, todas estas cuestiones, así de una asamblea ordinaria. Simplemente pues, animar a quien aún no se haya asociado a que lo haga, y nada, pues agradecer su presencia. Muy bien, vale, muchas gracias, y damos ya paso entonces al conferencial. Voy a intentar acercarme al micrófono todo lo que pueda. Es un peor enemigo porque cuando escucho el retorno me pongo muy nervioso. Si alguien ha hablado alguna vez en la radio entiende de qué va esto. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, dar las gracias a Roberto, el director del museo, por abrirnos las puertas de esta institución para presentar los resultados de nuestro trabajo, y a Santiago Mantecón, alcalde de Castañeda, por acompañarnos esta tarde. Máxima autoridad en la sala. Lo que hoy presento aquí es el fruto de un trabajo coral, de un proyecto colectivo que, bajo la denominación AGER, Estudios Intermitentes sobre las Guerras Cántabras y la Cantabria Romana, ofrece una excusa a 3 arqueólogos, José Ángel Hierro, Rafael Volado y yo mismo, y con la ayuda ocasional también de Eduardo Peralta, para dedicar parte de su tiempo, el poco que tenemos, cuando andamos raspando siempre de otro tipo de responsabilidades, para investigar sobre esta etapa tan sugerente y que tanto ha marcado el imaginario colectivo de esta comunidad autónoma, las guerras cántabras. Bien, la principal tarea hasta el momento se había limitado a lo que ya ha quedado bautizado como la arqueología de sofá, que es la identificación, voy a colocar un poco mejor,
la identificación mediante fotografía aérea y satelital de posibles campamentos romanos. No teníamos pensado a corto plazo dar el siguiente paso, pero hay una serie de circunstancias más o menos afortunadas que nos han hecho cambiar el panorama en el último año pues, de manera significativa. Gracias a esta estrategia de sofá que comentaba, habíamos identificado 7 nuevas localizaciones en diferentes puntos de Cantabria. Esta primera de los Castrucos, en la zona de la llamada Vía del Escudo, donde ya se conocían otros campamentos romanos. Cildad y El Cueto, que están en el Valle del Saja, una zona en la que por ahora no había muchas evidencias de las guerras cántabras. Los campamentos lebaniegos de Castronegro y Collado Estrío, el de Castronegro es el primero de estos nuevos enclaves que ha tenido la oportunidad de pasar del sofá al terreno. Hemos tenido oportunidad de contrastar las evidencias arqueológicas que suponíamos a partir de la fotografía aérea a través de una prospección que fue dirigida por Eduardo Peralta y de la que se han presentado también en febrero los resultados en este museo. No voy a ahondar en el tema, pero simplemente comentar que posiblemente estemos ante evidencias arqueológicas que se pueden relacionar con el episodio del vídeo. De hecho, el retorno de Eduardo Peralta a la arqueología de campo en Cantabria es una de esas circunstancias afortunadas de las que hablaba al principio y que ha hecho cambiar en parte también nuestra estrategia y levantarnos del sofá y lanzarnos a ampliar un poco horizontes con estos nuevos hallazgos. Y por supuesto, de estas 7 nuevas localizaciones, el campamento de Pando, que probablemente sea el más claro de todos los que hemos localizado y el que tenemos menos dudas de que se trate de un campamento romano de campaña, tiene la forma clásica de naipe e incluso podría vislumbrarse la existencia de puertas en clavícula y otro tipo de dispositivos tan elocuentes a la hora de clasificar cronológica y culturalmente este tipo de enclaves, y las estructuras de la cabaña, que son las que nos traen aquí. Como decía, y al margen de la actuación de Eduardo en Liébana, teníamos la intención de quedarnos solo en presentar estas localizaciones que habíamos documentado a través de fotografía aérea satelital y dejarlo en los artículos que hemos publicado en 2014 en el que se describían estos yacimientos arqueológicos y se hacía una pequeña interpretación. Sin embargo, otra circunstancia, en este caso desafortunada, motivó el cambio de estrategia también en el frente costero. La ola de incendios forestales de 2015, que ha sido seguramente una de las más catastróficas de los últimos años, afectó al eucaliptal de la cabaña, el último de las localizaciones que he mencionado, y la recuperación para realizar una nueva plantación supuso el uso de maquinaria pesada que provocó una importante alteración del yacimiento arqueológico. Así es como se encontraba en 2016. Ante esta situación, y a la vista de que las autoridades competentes ni habían actuado de forma preventiva ni tenían intención de actuar una vez consumada la catástrofe, organizamos una operación de salvamento. Somos así. Invertimos el poco tiempo libre que tenemos también en hacer servicios a la comunidad. De hecho, la denominación de la actuación arqueológica autorizada por la Consejería de Cultura llevaba el elocuente nombre de prospección electromagnética con recogida de materiales en el yacimiento destruido de la cabaña, porque suponíamos que, como podéis observar ahí, las estructuras conservadas o que se observaban en la fotografía aérea pues habían salido bastante mal paradas. De hecho, esta fotografía es del verano de 2016, el incendio se produjo en diciembre de 2015 y, si os fijáis, no hay ni una sola mota, ni un solo rastro negro de quemado. Las máquinas han entrado seguramente 50 o 60 centímetros en el suelo para
reavivar el terreno y poder hacer una nueva plantación, de manera que la mayoría de las estructuras pues, se han visto muy afectadas. La metodología que se aplicó en la intervención, muy sencilla, adaptada a este tipo de yacimientos y al estado de conservación. Una prospección intensiva, mediante pasadas aleatorias, para no condicionar en exceso los resultados, y utilizando en algunos momentos hasta 4 detectores de materiales de forma simultánea, pero no muy cerquita. Ya sabemos lo que pasa cuando te acercas demasiado un electroimán a otro, que puede revertirse, puede producirse un nuevo Big Bang incluso. Las interferencias son brutales. La estrategia de prospección intensiva y de localización de hallazgos mediante GPS nos ha permitido generar mapas de dispersión bastante útiles, como veremos a continuación, para interpretar el yacimiento. El trabajo así planteado no solo nos ha permitido recuperar evidencias de lo que presento ya aquí, que sería esa etapa de las guerras cántabras, sino también de otro episodio sucedido 20 años después, que fue algunas de las escaramuzas de la batalla de Santander en el verano de 1937. Como esos restos van a tener su momento de gloria dentro de muy poco, probablemente en esta misma sala, pues no los voy a mencionar, lo dejaré para mi compañero José Ángel, que es el verdaderamente interesado en este episodio bélico subsiguiente al que yo voy a narrar aquí. Bien, el campamento de la cabaña se localiza en Castañeda, en una colina de apenas 300 metros, ese es el puntito verde que tenéis ahí, justo en la confluencia o en el límite entre Castañeda y los municipios de Puenteviesgo y Corbera del Toranzo, y aunque en la cartografía normalizada aparece con ese nombre de la cabaña, y es el que nosotros le hemos dado al yacimiento desde el principio, parece ser que la gente de la zona no lo llama así, pero tampoco nos han sabido dar otro nombre para el monte, y ante la posibilidad de que se quedase sin nombre, pues de momento se queda como la cabaña. Para el que conozca un poco la zona, el núcleo de población más próximo sería el barrio de Consa, y desde esa loma se divisan perfectamente Pomaluengo y Santibáñez, la capital del municipio, hacia la zona de Castañeda, y hacia el otro lado Puenteviesgo y sobre todo el Monte Castillo está, vamos, muy visible desde la cumbre de la cabaña, y muy cerquita al sur el campamento de Pando que mencionaba antes, de esas nuevas localizaciones, como veis ahí en la confluencia del Pas y del Pisuerga. Esto es una vista desde el noroeste, desde el Alto de la Garita, en el que se ven más o menos las estructuras, no sé si se llegan a divisar aquí, más o menos un poquito, pero es muy difícil diferenciar, incluso en esta toma en la que sabemos que es la zona en la que están las defensas de época romana, si realmente se trata del sistema de fosos y terraplenes del campamento romano, o son los surcos hechos por la maquinaria para plantar estos nuevos eucaliptos. De hecho, la forma de entender las estructuras del yacimiento sigue siendo la mejor forma, pues la que teníamos antes de ir al campo. Esto es la fotografía aérea. En este caso es una imagen de 2010, es el momento en el que se realizó la plantación, que se quemó en 2015. Estaban muy pequeñitos los eucaliptos, como se puede ver ahí, y las defensas se ven con bastante claridad. De hecho, para hacerlo más sencillo aún, se puede ver ese sistema de ager-fosa, ager-fosa, ager-fosa. Esto es foso-terraplén, foso-terraplén, foso-terraplén. Es un sistema de defensa múltiple. Lo normal en los campamentos romanos es que haya un solo ager, un solo terraplén y una sola fosa, un solo foso, y como mucho esa línea descontinua que se marca al principio de contra-ager, que sería pues, el material acumulado delante del foso para mejorar la fortificación. Pero ya les digo que en este caso se trata de un sistema múltiple. Las fotografías más antiguas nos aportan un poco más de información, aunque la toma sea horrible. Hay que tener en cuenta que esta es una fotografía del año 1946,
famoso conocido vuelo americano. Se intuye en esta zona las líneas de fortificación concéntrica, pero se ve algo más. Para el que tenga el ojo entrenado, puede ver aquí una línea y aquí otra línea, más o menos lo interpretamos de esta manera. Ya les digo que la calidad de los fotogramas de 1946 es un poco deficiente y es complejo pues, atinar con estructuras que hoy en día apenas se ven sobre el terreno. El trabajo de prospección nos ha permitido localizar una serie de elementos de época romana cuya dispersión nos apuntala la idea de que realmente el campamento ocupaba toda la cima de la colina. Como ven ahí, no solo hay objetos en la zona más próxima a la línea defensiva, sino que se reparten por toda la colina. Más o menos definiendo un área así, de forma ovalada y de una superficie aproximada de 2 hectáreas, un poco menos seguramente, 2 hectáreas dependiendo incluso del zona exterior de las líneas de fortificación. Con 2 hectáreas, ¿qué podemos contener en este momento? Pues aproximadamente para contener una legión completa hacen falta unas 7 hectáreas, con 2 hectáreas nos da para 3 cohortes, que no está nada mal. 3 cohortes son 1.440 hombres, más o menos, la legión son algo más de 5.000, es un contingente importante de personas acampadas en esa loma. Gracias a la nueva implementación de visualización en 3D del Servicio de Cartografía del Gobierno de Cantabria, disponemos de otra imagen que nos aporta un poco más de información. Ya digo que trabajar sobre el terreno es difícil, los eucaliptos crecen, el destrozo producido por las máquinas ha sido importante, es muy difícil hacer una topografía sobre el terreno y tenemos que seguir recurriendo, a pesar de haber estado allí, a este tipo de material de fotografía. Bueno, les digo que esta visualización en 3D nos aporta más información todavía de lo que teníamos hasta ahora. Lo que nos viene a definir es un recinto más o menos oval. Voy a volver hacia atrás para indicar que no se hace ninguna trampa. Sería este contorno de aquí, sería el cierre del campamento y quizá estas líneas la zona de las fosas múltiples es evidente, las que más o menos marco en esta imagen. De esta manera tendríamos, como sugería la dispersión de los hallazgos también, un campamento de superficie más o menos oblonga. Es bastante diferente de lo que estamos acostumbrados. Hemos visto hace un momento el campamento de Pando, que sería la forma más normativa, esa forma de naipe. Pero, como decía Flavio Vegesio, el tratadista militar romano, cuando hablaba de la forma de los campamentos, la forma clásica, esa forma rectangular, es la más hermosa, pero un campamento es igual de eficaz si es redondo, si es cuadrado o si es triangular. Lo importante es que esté adecuadamente fortificado, y la cabaña lo estaba. Lo que pasa es que, ya digo que sobre el terreno apenas nos han dejado algunas improntas de lo que pudo ser ese sistema de fortificación. El punto amarillo marca la coordenada GPS del lugar en el que afloran esta especie de corazo de piedra que probablemente estaba sobre la zona del Contrague. También tenemos en la pista, se insinúa más o menos en la ondulación, lo que podría ser el terraplén central, pero ya les digo que en general la superficie está muy arrasada y no creo que haya posibilidad de recuperar las estructuras de manera adecuada ni ninguna secuencia estratigráfica a la manera convencional. En cualquier caso, a la vista de este análisis de las estructuras y sobre todo de los resultados de la prospección que vamos a ver ahora a continuación a través de los hallazgos, tenemos pocas dudas sobre el carácter militar romano
de esta obra. Y tampoco tenemos dudas, tal y como propusimos en su momento, del momento cronológico al que se puede atribuir. Esto es la campaña militar romana de conquista de Cantabria del año 25 a.C. Decía, estos son más o menos lo que pudo ser en su momento la configuración de las estructuras, ese sistema de terraplén y foso, de ave y fosa, en el que contribuían todos los soldados romanos antes de irse a dormir. Cuando llegaban, en la teoría ideal, cada jornada de marcha se completaba, cada jornada de marcha que podía llegar a los 20 kilómetros en algunos casos del ejército romano, se completaba con un ejercicio final, por si no habían quedado cansados suficientemente de caminar, de fortificación, sobre todo en territorio enemigo. Pues lo normal era levantar un campamento de este tipo, un campamento de campaña, un campamento provisional, con una estructura tan simple como esta: cavar un foso en el terreno y con el material que salía construir un terraplén que permitiese defenderlo. Bien, voy a beber un poquito de agua antes de pasar a la siguiente parte, que va a resultar mucho más interesante seguramente y mucho más ilustrativa, sobre todo porque es el resultado más evidente y palpable de la actuación arqueológica que hemos realizado. Bien, decía que los hallazgos realizados durante los trabajos de prospección apoyan también esta atribución cronológica y funcional que hemos adelantado, que se trata de un campamento romano de campaña provisional del año 25 a.C. Vamos a ver ahora 5 elementos, los más significativos, recuperados durante la actuación arqueológica, y los vamos a ver en el mismo orden en el que aparecieron, en una curiosísima sucesión de menor a mayor romanidad de los hallazgos, que parece salida de la pluma de un guionista de suspense. Pero mis compañeros y colaboradores pueden dar fe de que todo lo que cuente aquí se narra tal y como sucedió. Bien, el primero de estos objetos o hallazgos es este elemento, que se ve aquí un poco todavía... ahí, sí, ahí, me escucho. Decía que está todavía recién salido de la tierra y se aprecia pues, el mal estado de conservación que es general a las piezas metálicas cuando se encuentran los yacimientos arqueológicos, y ha exigido en todos los casos, tanto este como el resto de los hallazgos metálicos, un trabajo concienzudo de restauración. Bien, decía que se trata de una pieza de la sujeción del correaje de una funda de puñal que estaba formada por 2 placas de cobre. Vemos aquí la cara bonita, iba con una decoración, unas líneas con puntos y unas S, y otro tipo de diseño con líneas horizontales. Y ahí ven los remaches muy bien conservados y la cara interior bastante más deteriorada porque la lámina de cobre era bastante más fina. Este elemento servía, como decía, para fijar una vaina de puñal, y los 2 remaches superiores fijarían la correa de cuero y el remache inferior fijaría un mosquetón de hierro. Más o menos este sería el esquema de la reconstrucción de ese objeto en su función. La parte de arriba fijaría la correa de cuero, la parte de abajo fijaría a un mosquetón, una argolla de hierro que se uniría a esa otra argolla de la funda de puñal. Desgraciadamente la funda de puñal y el puñal no ha aparecido. Les decía lo de la menor a mayor romanidad de estos objetos, permítaseme el palabra, porque este tipo de elementos aparecen tanto en contextos de la Edad del Hierro, se pueden considerar cántabros, como en contextos posteriores que podemos considerar ya puramente romanos. De hecho, es un diseño de la sujeción de los puñales con este tipo de mosquetones decorados
que yo creo que arranca más o menos en el siglo III a.C. y este que está aquí es un ejemplo de una necrópolis de Burgos, de Villanueva de Teba, y es un elemento, tanto el sistema de sujeción como el tipo de funda, como el tipo de puñal que iba dentro de esa funda, que los ejércitos romanos van a copiar de los indígenas, de manera que, aunque podría considerarse un objeto, en principio, propio de los cántabros, tampoco chirriaría o tampoco estaría fuera de lugar en un contexto romano. De hecho, en algunos campamentos romanos estables y de campaña aparecen objetos similares y con la misma funcionalidad. El siguiente hallazgo tampoco sacaba mucho de dudas. En este caso se trata de una fíbula anular. ¿Lo he dicho bien, Rafa? Pero venga, no le he dado la vuelta por motivos obvios. Que ven aquí una vez restaurada. Esa piecita que tiene la parte de abajo sería la argolla. Esto es una especie de imperdible. Sería la argolla que servía para sujetar la aguja que traspasaba la tela y fijaba la capa, seguramente. Fíbula y base de la aguja, eso es la argollita esa que está ahí al lado, o perdón, en su posición natural, aparecieron escasamente 50 centímetros en la zona de la pista del campamento. De hecho, solo la fíbula. En el caso de la argollita hubo que tirar el detector, pero en el caso de la fíbula es el único objeto metálico que ha aparecido sin necesidad de detector de metales en la prospección. Ya les digo que no solo vamos meneando ese aparatito por el terreno, sino que también nos vamos fijando mucho en lo que encontramos por el suelo, y de forma casual, estábamos además Rafa y yo solos aquel día, paramos los dos como perros de señal, nos miramos y dice, oye, eso es una vela, ¿no? Sí, joder, es que no, me lo parecía, sí, pásalo, sí, quita, pues ya está. Un hallazgo magnífico, y les digo que tanto la fíbula como la argollita de la fíbula comparten la misma aleación. Han sido analizadas en el laboratorio de materiales de la Escuela de Caminos de la Universidad de Cantabria, que siempre ponen sus medios a disposición de nuestros proyectos, cosa que se agradece, y tienen prácticamente la misma composición, de manera que no hay duda. No la teníamos allí, a pesar de que es sobre el terreno y había cierta distancia entre una y otra pieza, pero al final no hay duda en que ambas piezas encajan y forman parte de la misma figura. Lo mismo que explicaba en el caso de la pieza de sujeción del puñal, pues este tipo de figuras pueden ofrecer cierta duda sobre su atribución cronológica, porque ya aparece en la Edad del Hierro, se usarían los cántabros, e incluso en el otro extremo se puede ir casi hasta época visigoda. Es un estándar universal, pero por fortuna también tenemos algunos ejemplos en campamentos romanos, tanto campamentos romanos de campaña como campamentos estables. Incluso, aunque esto es una recreación, está hecha a partir de materiales reales, sería del siglo II, de las Islas Británicas, y vemos, en este detalle, que es ese tipo de figura de omega el que se utiliza para ceñir la vestidura de civil, en este caso, o de no combate de un militar romano en un campamento. Con el tercer objeto, la balanza se decantaba decididamente hacia el lado romano. Se trata de una moneda de bronce, aquí está, tal cual apareció, y aquí, una vez restaurada, la verdad es que no se ha mejorado demasiado el aspecto que tenía. De hecho, ya sin pasar por las manos de la restauradora pudimos hacer una primera lectura. Está bastante deteriorada, pero es lo suficientemente legible como para saber que se trata de esta emisión. Una emisión de la ceca de Celsa. Celsa está en Melilla de Ebro, a orillas del río Ebro, en la provincia de Zaragoza, y probablemente realizada entre los años 44 y 36 a.C. Un momento que no desentona con la cronología que proponemos para nuestro yacimiento, en este caso
aproximadamente el 25 a.C. Tampoco desentona su procedencia con lo que es habitual en los campamentos romanos de las guerras cántabras. Una síntesis del origen de todas las monedas de bronce encontradas hasta ahora, aunque falta una, me he dado cuenta cuando terminé el mapa. La bola gorda en lugar de 9 debería marcar 10, no está incluida la de Castronegro, que también es de la ceca de Calaburris. Nos marca que es Calaburris, la actual Calahorra, el sitio de procedencia del que viene la mayoría de las monedas de bronce. En segundo lugar sería Celsa, de donde procede esta moneda de la cabaña, y presencia más testimonial de otras cecas de la zona del Valle del Ebro y algunas cosas un poco más exóticas de Mausus Lactuanimes, algunas monedas venidas directamente de Roma y otras acuñaciones casi testimoniales de Cartago o de Sagunto. Es un dato que conviene tener en cuenta porque ya en los primeros momentos de la investigación sobre la numismática de los campamentos romanos de las guerras cántabras se sugería y se suponía que las cecas del Valle del Ebro eran los sitios que aprovisionaban de moneda a los campamentos romanos y donde se fabricaba, donde se recogía la moneda para pagar a las soldadas, a los legionarios que aquí combatían, y hallazgo tras hallazgo se va reforzando esta hipótesis. De hecho, ya les digo que es significativo que la ceca más cercana a la zona de combate sea la que más materiales aporta. Una moneda romana, evidentemente, nos puede estar indicando que por allí pasó un romano, pero también pudo pasar de manos de un indígena. En cambio, el siguiente objeto, el tercero de esta relación, que aquí presento, aunque parezca en primera instancia menos significativo, sí, la verdad es que tiene un aspecto bastante desagradable, es indudablemente romano e insistiría o iría un poco más allá, indudablemente militar romano. Se trata en este caso de una rolabra o hachapico que ha sido objeto de un larguísimo proceso de restauración que todavía no ha concluido. Aprovecho aquí para agradecer a Eva, supongo que estará por ahí fuera, el trabajo impro que ha hecho con los materiales de la cabaña. Son poquitos, pero dan mucha lema, y sobre todo con cuando se trata de objetos de hierro que han estado expuestos a la intemperie en zonas húmedas durante mucho tiempo, pues la verdad es que lleva mucho trabajo recuperar la forma original. Pero bueno, ella ha insistido y a la altura del lunes, ayer, ha conseguido dejarlo más o menos así. Ya les digo que puede ser un objeto que a ojos del lego puede parecer intrascendente. Ya les digo, es una herramienta doble con filo de hacha, enmangada, aquí vemos, ¿vale? Ese sería el eje del mangue, y una zona de pico. Sirve, como puedan suponer, por un lado para cavar y por el otro para talar. Es la herramienta perfecta para la fortificación romana. Y de hecho no había ejército que no se moviese sin este tipo de objetos. En esa zona punteada de arriba debería de estar el agujero por el que pasa el vástago, que permite trabajar con esta herramienta, pero ya les digo que de momento el trabajo ha sido infructuoso y no hemos conseguido profundizar en nuestro agujero. Esperemos que en el futuro se pueda continuar con el trabajo de restauración y empiece a tomar una forma un poco más convincente. Les decía que vamos, yo conozco muy pocos casos en los que herramientas similares a esta, que al fin y al cabo es una herramienta que también puede ser perfectamente un instrumento agrícola, no aparezcan en contextos romanos, ya sea en campamentos de campaña, campamentos estables o incluso en sepulturas atribuidas a legionarios romanos. Y por eso les digo que es uno de los elementos más significativos de cuantos hemos encontrado en la cabaña para situar con firmeza o ahondar en esa convicción de que nos encontramos ante un
unas estructuras de fortificación romana de campaña. Decía que es una herramienta versátil y multifuncional y, de hecho, Frontino, otro tratadista romano, recoge, hace en su obra sobre estrategia militar, al final de la obra hace una especie de recopilación de frases célebres de otros militares o de otros tratadistas y atribuye a un tal Domicio Corbulo la frase que decía que la dolabra era el arma con el cual se debía vencer al enemigo. No quiere decir con esto que se utilizase como arma ofensiva o defensiva, sino que de una forma casi metafórica daba a entender que los trabajos de fortificación y las obras de ingeniería eran básicos para el mejor resultado de las campañas del ejército romano. De hecho, este tal Domicio Corbulo le dio nombre a una cosa que se llama la Fossa Corbulonis. Fue un canal de 35 kilómetros de largo que ordenó excavar a sus legionarios, para que no perdiesen la forma, entre los ríos Mosa y Rin, en la zona de Germania. Vamos, que sabía de lo que hablaba cuando se refería a las dolabras. Y aunque tenemos, ya les digo, en principio la seguridad de que es una herramienta usada por legionarios romanos en trabajos de fortificación, y este era normalmente su principal destino, también hay algunos testimonios de que se utilizó como auténtica arma de combate. Es curioso, en una rebelión en la Galia que narra Tácito, una batalla contra los euros, como tienen armaduras tan resistentes que no pueden ser atacadas por las armas convencionales, pues el oficial al mando le dice que cojan la dolabra y abran ese muro de hierro, y así lo hicieron. Seguramente también en la batalla de Teutoburgo, en ese desgraciado incidente bélico que hizo perder 2 legiones al ejército romano, se utilizaron para atacar a los terraplenes de Arminio, este tipo de instrumentos, porque de hecho se han conservado en el campo de batalla, ¿no? Que aparecen todo tipo de armamento y demás. Pues, es una zona en la que no deberían de encontrarse dolabras de este tipo, sino es porque han sido utilizadas como armamento contra el enemigo en una situación desesperada. Y el quinto y último elemento, de nuevo, insiste sobre la idea de que, además de utilizar esa herramienta tan útil que es el detector de metales, pues vamos mirando y muy fijos al suelo cuando paseamos por el campamento. Es un hallazgo muy poco metálico. En este caso se trata de la parte inferior de un molino de mano circular. Aquí tienen una vista una vez limpio y sacado del yacimiento. Era una pieza de unos 35 centímetros de diámetro, un modelo pequeñito, por eso hemos dicho en algún lugar que se trata de un molino portátil. Y este tipo de molinos de dimensiones contenidas, aquí una representación un poco más científica, el fragmento que se conserva, les digo, aproximadamente una cuarta parte de la parte inferior, pesa casi 6 kilos esta pieza, para que se hagan una idea, que era portátil, pero no excesivamente portátil. Y aparecen en campamentos estables de Germania, de las Islas Británicas, aunque sabemos que también eran utilizados en campaña. El molino era un instrumento, para que se haga una idea en proporción de lo que puede suponer junto a un legionario romano, era un instrumento de uso colectivo, formaba parte de la inteligencia del contubernio. El contubernio eran las 8 personas, los 8 legionarios que compartían diferentes enseres, y entre ellos la tienda de campaña, que es lo que le daba nombre contubernio a este grupúsculo de división mínima de la legión romana. Sabemos que este tipo de molinos era de uso colectivo y pertenecía al contubernio porque en algunos de esos campamentos que mencionaba hace un momento del Limers germano,
y de otros puntos del imperio han aparecido inscripciones que hacen referencia a esa unidad militar. Para que no se robasen entre unos y otros, hay que tener en cuenta que debía haber unos 400 o 500 piezas de estas en un momento de uso del campamento romano, para que no se hiciesen jugarretas, porque evidentemente, como vemos en el caso de la cabaña, si tienes un descuido se te puede romper, y seguir adelante la campaña militar sin tu molino era catastrófico, entre otras cosas porque la ración diaria de comida que te entregaban lo hacían en grano. La forma de que se conservase adecuadamente el trigo, que era preferentemente el cereal usado para alimentar las tropas, en algunos casos la cebada, incluso en casos de Castillo era la cebada, no se podía recurrir a otra cosa, pero bueno, este trigo se entregaba siempre sin moler y se transportaba sin moler, y era pues, seguramente un legionario por turno dentro del contubernio que echaba pues, sus 45 minutos, una hora en darle vueltas a toda la cantidad asignada. Eran más o menos unos 800 gramos por día, y soldado, los cálculos hechos dicen que te podías pasar casi 2 horas moviendo para que saliese la harina para consumir en forma de pan o de gachas, depende de la prisa que tuviesen y del tiempo que tuviesen para alimentarse. Decía hace un momento que ese fragmento de la cabaña, solo una octava parte, una cuarta parte de la parte superior, una octava parte del conjunto del molino, pesaba unos casi 6 kilos, lo que daría un peso de entre 30 o 40 para un molino completo. Algunos pensarán que es algo demasiado grande o demasiado pesado para transportar de forma cotidiana, pero tenemos otro testimonio muy interesante en la documentación escrita, en este caso en la vida de Marco Antenio, que narra Plutarco, en el que durante la campaña contra los partos, en el año 36 a.C., tuvieron que retirarse a toda prisa, sufrieron bastantes penurias avanzando por el desierto, y tuvieron que dejar atrás, nos cuenta Plutarco, tuvieron que dejar atrás los molinos. Esto nos ilustra de que incluso en campaña, incluso en las peores circunstancias, lo llevaban encima, porque los molinos los cargaban las mulas, la mula que estaba asignada a cada uno de estos contubernios. Y en el caso de esta campaña de los partos, pues, las mulas tuvieron que ser utilizadas para transportar a los muertos a los heridos y a los enfermos, y las que no pues habían perecido durante la marcha, entonces tuvieron que optar por deshacerse de estas piezas tan aparentemente pesadas, pero que formaban parte del equipamiento cotidiano del legionario romano, incluso en campaña. Como decía, o como avanzaba hace un momento al referirme al molino y el hecho de que esté fracturado, y también nos sucede con la de Laura, es probable que estos hallazgos, estos objetos que encontramos en el momento de la cabaña hayan sido abandonados. Esto es muy poco probable que se haya producido un combate y que en realidad sea el resultado de una batalla lo que allí encontramos, y es mucho más probable que hayan sido abandonados en el momento de emprender la marcha para continuar la campaña militar, y por eso son este tipo de hallazgos aparentemente inutilizados, aparentemente, en el caso de molinos rotos, los que nos encontramos. Decía también que los hallazgos permiten apuntalar lo que sugerían las estructuras, y que ambos elementos, estructuras y hallazgos arqueológicos, nos permiten confirmar el carácter de campamento romano de la cabaña y aproximarnos a su cronología. Avanzaba que era probablemente del año 25 a.C., y eso lo sabemos por el papel que creemos que desempeñó en las operaciones militares de las guerras cántabras, que vamos a ver a continuación de forma.
no se puede entender o no se le puede dar una interpretación satisfactoria a este yacimiento sin conocer un poco el contexto y el resto de yacimientos arqueológicos que se conocen en el entorno del mismo periodo, incluso seguramente del mismo episodio bélico. Vamos a centrar nuestra atención en los campamentos romanos del Interfluvio Paz-Besaya, que jalaron el avance de las tropas desde el sur de Cantabria hacia la costa. Los lugares que nos interesan aquí, que vamos a ver casi como puntos en un mapa, sin entrar en descripciones detalladas, son el campamento romano del Cincho, que vemos en esta imagen aérea, se distingue bastante bien las estructuras, por si se pierde, el campamento principal y una ampliación. El campamento de Cildá, que sucede un poco lo mismo, tiene un recinto principal y unos fosos que lo amplían en un determinado momento. Y el campamento del Campo de las Cercas. Como ven, nos acercamos desde el sur hacia el norte a la zona en la que se encuentra el campamento de la Cabaña, con este breve recorrido. En este caso también un gran campamento romano que se asienta sobre la cima del monte y en algún momento se amplía. Veremos a continuación un poco más detalle estas formas de los campamentos y su posible interpretación. Como decía, esta sucesión de campamentos romanos ha sido identificada por los investigadores que han hecho excavaciones en ellos, fundamentalmente en el caso del Campo de las Cercas y de Cildá, Eduardo Peralta, en el Cincho, Manuel García Alonso ha sido el responsable de la excavación. Ha sido identificado con la campaña del año 25 a.C., narrada por los autores romanos Floro y Orosio, y como decía, interpretada como una línea de avance desde el sur por los Cordales, aproximándose a la costa. Y de hecho, la interpretación basada en estos hallazgos arqueológicos se ha completado también a partir del relato de las fuentes clásicas con la suposición o la hipótesis de que ese ataque desde el sur confluyó con desembarco de tropas desde el norte desembarcadas en la Bahía de Santander. Concretamente es un texto del autor Pablo Orosio, que es un resumen de una obra más amplia, seguramente de Tito Livio y otros historiadores, en el que viene a decir que se había llegado a una situación de punto muerto en la campaña militar, y esa situación solo se pudo revertir gracias a la irrupción de nuevas tropas desde la costa. Como ya señalamos hace algunos añitos, 16, la expresión clave para entender el texto de Orosio, en una traducción honesta, como es esta, sin muchas modificaciones ni interpretaciones, que a veces es lo que adolece en otras traducciones que se hacen de los textos clásicos, hay que poner, decía que señalábamos que hay que poner la atención sobre esta expresión, solo entonces, porque marca la importancia que tuvo el desembarco en la conclusión victoriosa para los romanos de la campaña más importante de cuantas se engloban de esto que llamamos las guerras cántabras, esa campaña que decía del año 25 a.C. Durante décadas, demasiadas, este mapa es de 1981 y se ha seguido utilizando hasta el año 2000 y mucho más allá de forma casi natural, se ha imaginado que ese desembarco, esa referencia que hace Orosio a la venida de tropas por mar, era una especie de gran operación bélica que afectaba casi a 400 kilómetros de costa, algo totalmente inconcebible en época romana.
La verdad es que es curioso porque esta representación cartográfica, que ya les digo que se ha hecho prácticamente un estándar durante más de 20 años, se origina en una duda. Un investigador hace un mapa de lo que él supone que son los escenarios de las guerras cántabras y dice ayuda marítima sin precisión del lugar de desembarco y marca todas esas flechitas. Ahí alguien coge este mapa y dice, bueno, voy a interpretarlo como que han desembarcado en todos esos puntos que dice este señor, creando un falso historiográfico que sabemos que ha tenido bastantes consecuencias, entre otras que el desembarco como episodio en todas esas guerras cántabras había quedado un poco en una nebulosa o un tanto desacreditado y bueno, pues con muchas veces la reflexión del historiador. Me voy a atrever a decir del historiador cobarde, decir, es que con tantas dudas sobre dónde se pudo producir, pues a saber si llegaremos a encontrarlo algún día. Y otros investigadores, un poco más aventurados, con mayor o menor apoyo documental, han señalado una serie de puntos concretos, esta vez sí, individuales y no simultáneos, en los que pudo tener lugar ese episodio de desembarco, desde el occidente en Asturias, en la playa de Burpilluri, pasando por Suances, Liencres, Santander, o la bahía de Santander en conjunto, o incluso una poco afortunada interpretación Casturdiales, que era una zona que en el año 25 a.C. estaba fuera del teatro de operaciones de las guerras cántabras. Bueno, de esas opciones, ¿cuál nos parece la más sólida? Sin ninguna duda, la opción de la bahía de Santander. Y nos parece la más sólida, entre otras cosas, porque los hallazgos realizados en la cabaña, en otros lugares, también el vecino campamento de Pando, nos ayudan a reforzar esa hipótesis. Parece que puede haber mucha distancia entre Castañeda y la bahía de Santander, pero no conviene olvidar que en época romana se llegaría por barco muchísimo más adentro de lo que se llega ahora, seguramente más o menos hasta aquí. Bien, para entender un poco mejor cuál es el papel de la cabaña en cuál es la relación que tiene con este desembarco, nos vamos a trasladar aproximadamente 1,5 kilómetros a vuelo de pájaro hacia el sur del emplazamiento de la cabaña al municipio vecino de Corbera de Toranzo, al campamento romano de Pando. Yo creo que decía al principio que nos parecía tan evidente, de hecho nos parece tan evidente que podemos poner la mano en el fuego de que es un campamento romano sin ir allí, casi sin claro. De hecho, José Ángel insistió tanto en que alguien le acompañase a verlo que al final nadie quiso, solo mi mujer y sobre todo para que dejase de darme la purga a mí, ¿no? Esto al final tenemos demasiada confianza y si cada día que me veía me decía ¿cuándo vamos a ir a Pando? Pues ella cogió el corto por los años y ya voy yo contigo para que veas que se ve mucho mejor en fotografía aérea que en mí, pero tanto en la fotografía aérea como sobre el terreno es bastante evidente que esas líneas de fortificación que se conservan corresponden a esa forma de naipe clásica del campamento romano. Si lo tuviese que describir Vegecio, diría que es mucho más hermoso que el campamento de la cabaña y sobre todo mucho más grande. En este caso son 8 hectáreas lo que ocupa el campamento. Recordemos que lo de la cabaña eran aproximadamente 2 hectáreas y es espacio suficiente para dar cobijo a una lectura. Avanzada, que tenemos muy claro que esto es un campamento romano y también tenemos muy claro que tiene relación con el campamento de la cabaña y que tiene relación con los campamentos del interfluvio, Pas de Saya, esos estudios clásicos, bueno, ya casi clásicos, esos campamentos de Ciudad y Campo de las Cercas y el Cinche. Para que se hagan una idea de lo cerquita que está en la cabaña y Pando, el que tenga el ojo hecho ya después de esta sesión de fotografía aérea verá sin dificultad las estructuras de la cabaña aquí y el campamento ese con forma de naipe.
necesita un poco de pan. Está muy, muy cerquita. Con esta disposición geográfica y con estos materiales hallados en la cabaña que apuntaran el carácter de sus estructuras y la suposición, casi convicción, de que Pando es un campamento romano de campaña, ¿qué papel desempeñan en esa narración de la campaña del 25 a.C. estos campamentos romanos? Bien, volvemos al mapa, vemos la línea de avance desde el sur, el supuesto lugar del desembarco, ya les digo, la bahía de Santander, y ese es el lugar que ocupa la cabaña de Pando, pintado del mismo color que la línea de avance del desembarco, porque suponemos, en este caso, que serían los campamentos de la tropa desembarcada, venida por barco a Cantabria para romper esa situación de punto muerto en la campaña de conquista romana del año 25, de manera que sería un campamento legionario, Pando, 8 hectáreas, que hemos visto con esa forma tan característica, y su retaguardia con 3 cohortes en la cabaña. El uso de fortificaciones múltiples que hemos visto al principio en esa zona norte de la cabaña es un argumento de peso, de hecho ya lo era en su momento, para suponer que esta era la zona que estaba de cara al enemigo, y era en estas circunstancias, cuando la situación de campaña militar era poco segura para el ejército romano, cuando se hacían este tipo de fortificaciones múltiples, que son muy poco habituales sobre todo este tipo de líneas triple, muy poco habituales en todo el oro romano. De hecho, son las únicas en las campañas rescatadas, son las únicas, y hay algunas estructuras múltiples en la campaña contra los Astures, pero son una cosa testimonial y seguramente relacionada por esa circunstancia excepcional de constituir la retaguardia de la fuerza principal del ejército que se asentaría en Pando. Y la relación de estas tropas desembarcadas con la línea de avance desde el sur se vería en este otro episodio subsiguiente, que sería el Paso del Pas. Desde el norte vendrían por esa línea de cumbres, más o menos no demasiado pronunciadas, hasta asentarse en Pando y protegerse con el campamento retaguardia de la cabaña, y después en alguna zona entre Aes y Soto y Luz tenemos incluso atestiguados algunos hallazgos numismáticos de Antiguo que podrían sugerir que pasaron por allí las tropas romanas. Se produjo el cruce del río Pas en dirección hacia el sur para juntarse con las tropas que estarían en el campo de las cercas, tomando esa línea más suave de cumbres hasta llegar al establecimiento, el campamento de campaña instalado. Una legión de Pando y otra legión probablemente en el campo de las cercas, porque, y ya con esto redondeo la interpretación, Pando y la cabaña nos dan la oportunidad de desempolvar nuestra querida hipótesis de ida y vuelta. En 2012 propusimos, sin mucho éxito, la verdad, este modelo teórico de por qué los campamentos que se han hallado en la zona del interfluvio Pas-Besaya son campamentos con ampliaciones. Esta es la planta que tienen hoy en día los campamentos. Bueno, pues nosotros suponemos que en un primer momento, cuando las tropas avanzaban desde el sur, tuvieron solo la zona más, o solo una parte de esa superficie. 10 hectáreas, 7 hectáreas más una empresa de 3 hectáreas y 9 hectáreas, esto es ciudad, 5, el campo de las cercas, y que una vez desembarcadas las tropas en la costa, se unirían al contingente del sur y habría que darles cobijo en campamentos en las mismas posiciones, en campamentos más grandes, que son el resultado que tenemos actualmente de ese campamento doble del campo de las cercas, ese campamento muy ampliado de Cilda y ese campamento algo menos ampliado del Chincho. En esta hipótesis, en este modelo teórico, faltaba una pieza que suponemos que es el campamento de Pando. Ahora tenemos un campamento de aproximadamente 8 hectáreas con superficie suficiente para acoger una legión,
surgieron de tropas nuevas que vinieron de la costa y que se pudieron asentar, dando lugar a esa ampliación. No olvidemos, estoy casi en apunte de filosofía de la ciencia, que las buenas hipótesis tienen capacidad de ser predictivas. Y en este caso, este modelo teórico que propusimos hace casi un lustro, pues lo que estaba prediciendo era la aparición del pando. Y ahí estaba, solo había que buscarlo, desde casa, desde el sofá o dando un paseo por el campo. ¿Podemos arrojar algo más de luz sobre el desembarco? Pues ya suelto aquí y tendremos oportunidad de desarrollarlo más adelante en algún otro foro, si no por escrito. La idea de que siempre se ha dicho que las tropas venían desde el Golfo de Aquitania y siempre se ha supuesto que esas tropas habían sido embarcadas en la Galia. El Golfo de Aquitania es el actual Golfo de Vizcaya para los romanos, y que eran tropas que venían desde la Galia, incluso algunos, como suponen, o con bastante contundencia ese origen, le dan nombre a la legión. Suponen que es la legión novena la que viene desde la Galia en la mal llamada clase sanitánica para reforzar la retaguardia del ejército romano en Cantabria. Pero nosotros ya hemos planteado en alguna ocasión que es cierto que Orosio simplemente se refiere al Golfo de Aquitania, no dice que las tropas venían de la Galia, y varios elementos que serían largos de enumerar aquí nos hacen suponer que esas tropas realmente no embarcaron en la Galia, sino que embarcaron en la zona de Hispania, en este caso sería en la zona del País Vasco, en la zona bañada de la península ibérica, de la Hispania romana, bañada por el Golfo de Aquitania. Venían seguramente de mucho más cerca de lo que se supone, porque además seguramente fue una leva de emergencia en la que se utilizaron naves de combate y naves de transporte que se requisarían en la costa o se construirían a toda velocidad para hacer el transporte de tropas terrestre por zona conquistada, y marítima la menor distancia posible para llegar durante esa campaña de verano del año 25 a solucionar el problema del combate enquistado con los cántabros. Y para terminar, como no, el sensacionalismo. Cuando presentamos hace aproximadamente un mes los hallazgos en la prensa, pensamos redactar la nota de prensa. ¿Cuál puede ser el cebo perfecto para la prensa local? Bueno, pues decir que estamos un poquito más cerca del Portus Victoriae, que eso le suena mucho a la gente. La verdad es que los dos periódicos principales de la región coinciden. No sabemos con qué fundamento, en que la hipótesis era un poco aventurada y ni siquiera lo utilizaron en el titular para esta desgracia. Nosotros, en ese caso, habíamos pecado de amarillistas, al final nos pusieron los pies en la tierra y, bueno, la verdad es que debemos, ya que lo hemos dicho, debemos argumentar un poco el porqué de esta afirmación que puede tener, o tiene de hecho algo de fundamento histórico. Desde el siglo XVIII hasta hoy se han dado tres posibles situaciones para la ubicación del Portus Victoriae, todas con restos de época romana y con argumentos más o menos poderosos para defenderlas. Santoña, la bahía de Santander y Suances. El caso de Santoña está prácticamente descartada. Yo creo que nadie hoy defiende seriamente esa opción. Eso sí, ha quedado el nombre de su coral, el testimonio de ese sueño o de esa hipótesis del siglo XVIII, curiosamente, y es probablemente uno de los lugares de Cantabria en el que más lugares hay que se llama Portus Victoriae, porque yo creo que hay algún restaurante, algún bar, aparte de la coral y demás. Ha quedado bastante arraigado, pero es probablemente hoy por hoy el sitio con menos probabilidades de acoger el Portus Victoriae, o de ser el lugar en el que estuvo el Portus Victoriae, y nos quedarían únicamente las hipótesis de Suances y de la bahía de Santander. ¿Qué pasa con las hipótesis de Suances y de la bahía de Santander? Pues que llegan a un punto
de muerto también, como pasaba con las tropas romanas cuando intentaban invadir Cantabria, en el que se agota la discusión. Los que suponen que el Portus Victoriae estaba en la Bahía de Santander lo hacen partiendo de la base de que el nombre de Portus Victoriae tiene que ver con la victoria de las tropas romanas durante la campaña de conquista y, por extensión, que tuvo que ver también su ubicación tiene que tener alguna relación con el lugar donde se produjo el desembarco, que sería la llave para esa victoria, para ese triunfo del año 25. En cambio, los que argumentan que es Suances el lugar del Portus Victoriae lo hacen suponiendo o partiendo de la base de que ese nombre de Victoria viene de la Victoria Augusta, que fue un culto que se puso bastante de moda en el siglo I después de Cristo y que hacía relación así en general al concepto de Victoria Augusta como la paz romana, la famosa Pax Romana, y los valores propios de la culturación y los beneficios que nos habían traído a todos el imperio. Ya les digo que como esa es la base de la que partimos, el resto de los argumentos no tiene ningún sentido desarrollarlos porque siempre van a llegar a un punto muerto. Si trabajamos con dos hipótesis que parten de dos visiones diametralmente opuestas del origen de un nombre, es difícil que el resto de ideas, por mucha documentación que pongamos sobre la mesa, puedan ceder ante esa idea de partida. Y claro, como nosotros, ya vais a ver que la solución es muy sencilla, como nosotros somos de los que pensamos que ese nombre de Portus Victoriae, por razones que sería largo de desgranar aquí, con esto ya estoy terminando, tiene que ver con el lugar del desembarco y con ese episodio que propició el triunfo del año 25 a.C., pues nos decantamos por la Bahía de Santander en un sentido amplio, ¿no? Para nosotros, y como han propuesto otros investigadores desde hace ya largo tiempo, y de hecho es seguramente la hipótesis más asentada, el Portus Victoriae se ubicaba en la Bahía de Santander porque, insisto, consideramos que su fundación o su denominación más bien tiene que ver con ese triunfo de la campaña de las guerras cántabras, la principal campaña del 25 a.C., y por extensión con el lugar en que se produjo el desembarco. Y como no tenemos ninguna duda hoy de que dentro de 10 años las cosas pueden cambiar, de que ese desembarco se produjo en la Bahía de Santander, sobre todo a la vista de los contundentes argumentos arqueológicos que hemos presentado, pues nos quedamos con esa equivalencia o esa hipótesis de ubicación del Portus Victoriae en algún lugar en algún punto de la Bahía de Santander. Concluyendo, el campamento romano identificado en Castañeda, el campamento de la Cabaña, nos pone tras la pista del desembarco en la Bahía de Santander. Un acontecimiento clave para entender el desarrollo de las guerras cántabras y de los primeros momentos de la romanización en Cantabria. Añade un nuevo punto en el mapa de la geografía arqueológica de este conflicto que empezó a dibujarse hace 20 años, gracias a Iván Peralta aquí presente, y ofrece perspectivas bastante halagüeñas para saber más de lo que pasó en este rincón del imperio hace 20 siglos. Prometemos seguir adelante, yo creo que no pasa nada porque no avance, seguramente este año pongamos nuestros pies en otro de esos recintos, en este caso del Cueto, para tratar de seguir confirmando que esas cosas que veíamos cómodamente desde el sofá y como nos llegaron a reclamar algunos investigadores, salid al campo, pues estamos en el campo y estamos tras las huellas de las legiones romanas. Muchas gracias por su atención y quedo a la disposición de sus preguntas. Creo que el micrófono, no sé si el micrófono...
para que no tenga que descansarse. Adelante. ¿El campamento del Puerto dónde está ubicado? El campamento del Puerto está ubicado entre Rubente y Mazcuerras, más bien en Mazcuerras. O sea que no está en la línea de desembarco o de... Esa es nueva. Por eso decía al principio que algunas de estas nuevas localizaciones nos abren el camino de... Oye, sí. Bien, efectivamente, está en el Valle del Saja y seguramente nos vaya a abrir la puerta a nuevos episodios. Nuevos episodios que se pueden corresponder con otros momentos de unas guerras que duraron oficialmente desde el año 29 hasta el año 19. Casi una década de combates de mayor o menor entidad que seguramente dejaron muchas huellas sobre el terreno. Nosotros, la verdad es que en esto puedo entonar un mea culpa colectivo, nos obsesionamos o insistimos mucho en la campaña del 25 porque es la que mejor se conoce, la que mejor narran las fuentes clásicas, pero desde luego seguramente se puede ir abriendo el abanico. De hecho, ya hay algunos hallazgos, por ejemplo, el campamento de la Muela en el norte de Burgos, o algunos de los hallazgos de las guerras asturias, o incluso la ocupación de algunos de estos campamentos un poco posterior, que nos está diciendo que podemos descubrir incluso episodios que no deben recoger en las fuentes escritas y que seguramente muchos de estos lugares, aunque estaban construidos para un día, una semana o un mes, fueron ocupados una y otra vez durante toda la campaña o durante diferentes campañas. De lo que no debe de haber duda es que éramos muy bravos. Eso desde luego. Porque Theodore Monsen, en un libro escrito en francés, nos pone muy bravos. Aunque hay algunos autores clásicos también que insistían, clásicos me refiero de principios del siglo XX o incluso de principios del siglo XXI, que insistían en que esto había sido una acción propagandística y que el relato que recoge la fuente, pues, ha habido que insistir mucho y todavía toca mucho trabajo pedagógico sobre la importancia real de las guerras. Perdone mi ignorancia. ¿Qué interés tenía Roma en conquistar esas tierras cuando tenía un imperio? ¿Cuál era el interés crematístico de Roma para...? Yo creo que ya era simplemente cerrar un ciclo. Un poco ridículo, pero ¿qué era el interés que había? Porque es cierto que los recursos que pueda aportar Cantabria o Asturias, en el caso Asturias mucho más, porque sí había minas de oro en su territorio, pero seguramente ya era una cuestión de honor. Después de 200 años de conquista, tener a alguien ahí molestando no tenía por qué ser un problema, y más en el caso de Augusto, cuyo objetivo fundamental era garantizar la paz del imperio, y esa paz no se garantiza en una provincia en la que hay una comarca que sigue dando demasiada guerra. Sería largo tratar de analizar las causas de la conquista, pero desde luego la propia inercia histórica, después llevaba desde el año 218 a.C. tratando de hacerse con España, la propia inercia histórica obligaba, ya por decoro y por prurito al emperador, que quería ser el abanderado de la paz, terminar la conquista de una provincia a la que solo le quedaba un trocito. Sí, pero después de los fenicios siempre hubo un interés en tener algo por algo. Bueno, extender y conquistar y dominar y hacerse con la mayor cantidad de recursos muy asequibles. No olvidemos que era una sociedad esclavista y que prácticamente la explotación de cualquier tipo de recurso era gratis. Y en el caso de los recursos mineros, por ejemplo, era gratis, y para el Estado sin ningún tipo de concesiones, mantener la maquinaria. Muchas gracias, señor. Si me permites, Enrique, reforzando lo que has comentado, el interés de Roma claramente era cerrar este frente para poder enviar a toda cantidad de tropas que tenía aquí
hay que tener en cuenta que había entre 7 y 8 legiones en el norte de la península, cerrar este frente definitivamente, que era lo último que daba conquista en la península ibérica, para poder enviarlas a otros frentes más importantes como el de Germania. Y otra gran importancia que tuvo para Roma este frente del norte de la península ibérica fue de tipo geoestratégico. Dada la visión que tenía Augusto, que en los 10 años de su mandato, quería pacificar las fronteras conflictivas del imperio, lo más importante que le quedaba por hacer era esto, el norte de la península ibérica, para poder acceder a los puertos del Cantábrico y crear una ruta de abastecimiento a las regiones que iban a enviar después a Germania. Las razones de conquista del norte no fueron económicas, sino sobre todo geoestratégicas y militares. Es lo que considero. Y antes, otra cosa que has comentado es las regiones que vinieron del desembarco. Sabemos que en la campaña del año 38 a.C., en Aquitania, la campaña de Valeriano Sala-Corvino, que fue contemporánea de los primeros de las campañas de aquí en el norte de la península ibérica, la Cantabria y Asturias, que en esa campaña con Valeriano Sala-Corvino estaban la cuarta macedónica y la novena hispana. Cualquiera de las dos legiones pudo ser una de las que después vino el desembarco que, como propones muy lógicamente, vino aquí a la bahía de Santander. Pero no necesariamente desde la Galia. Ahí ya tengo mis dudas. Los textos dicen que vino la flota que vino de Aquitania. Que dice, No, de Sinus Aquitania. Sinus Aquitania, no dice que vino de Aquitania. En todo caso, esas legiones estaban ahí en esa zona operando contra los aquitanos. Sí, vamos, de eso ayudó el testimonio documental. Y otra cosa, lo que comentabas del nombre de Santander, el Portus Victoriae, que se está celebrando la victoria sobre los cántabros, eso está claramente reforzado por otros monumentos en la victoria, otras campañas de Augusto, el monumento de la Turbie, en el sur de la Galia, contra los pueblos de los Alpes, que está conmemorando una victoria concreta, el monumento de la victoria de la batalla de Actium, que está allí mismo donde fue la batalla, pues en la costa, lógicamente, está celebrando batallas concretas, esos monumentos a la victoria. El de Santander, aquí en Santander, probablemente hubo también un monumento celebrando la victoria sobre los cántabros. Y ese nombre viene de esa victoria, de esa batalla, no de una consideración general de que aquí se adorase a la diosa Victoria. En esa victoria se adoraba en sitios donde se había celebrado una victoria concreta, una batalla concreta. Eso es lo que... Sí, de hecho, es curioso, he hecho un primer rastreo, me llevará años seguramente, pero no he encontrado que sea un epíteto común, Victoria, ¿no?, en las ciudades del imperio. Y si era tan habitual o estaba tan extendido ese concepto de la victoria augusta como sinónimo de la romanización y demás, pues tendría que haber nacido como seta, ¿no? Y de hecho, lo más parecido que podemos tener es Tarraco, que era Triumphalis, y los autores incluso, seguramente, también los desacreditadores de las guerras cántabras, porque la verdad es que a mí los argumentos no me parecían demasiado convincentes cuando he leído sobre el tema, que han utilizado un fragmento de una inscripción para tratar de desmontar la posibilidad de que el epíteto de Triumphalis que recibió Tarraco lo recibiese como consecuencia del triunfo de Augusto, y se lo atribuyen a Julio César. Seguramente tenga que ver con ese momento, que se celebra un triunfo, y el epíteto Victoria de Santander. Perdón, porque suponemos que está la bahía de Santander, tenga que ver también. No tengo ninguna de estoy de acuerdo con el acontecimiento que dio lugar a la victoria, el triunfo celebrado o no celebrado. ¿Una pregunta más? ¿Qué restos hay en la zona de la bahía de campamentos romanos y de castros? Todavía no hemos llegado hasta el punto del desembarco concreto y desgraciadamente lo más próximo ahora mismo que tenemos a la zona de la costa es el emplazamiento de la cabaña, y en la zona un poco más occidental ese supuesto posible localización en Cigdad, en la zona de Alfo de Lloredo. Sí hay restos posteriores, ya de época romana, bastante dispersos, siempre se ha potenciado más los que estaban en la propia ciudad de Santander, pero prácticamente toda la corona de la bahía de Santander tiene estas salpicadas localizaciones de época romana, ya le digo, seguramente ya a partir del siglo I. Hay algún castro, el principal es el Castro Negro, encima o al lado de Peñacabarga, al lado del Picollén de Peñacabarga,
pero nos faltaría encontrar ese resto militar, y de hecho es muy probable que dejasen algún tipo de retén, lo hizo César cuando desembarcó en Bretaña, dejó casi una legión entera vigilando a los barcos por si pasaba algo. El problema es dónde hay que ir a buscarlo. No sabemos en qué punto de la bahía de Santander, suponemos que debió de ser muy adentro, probablemente, si es cierta nuestra hipótesis, casi a la altura de Parvallón, que era hasta donde se podía entrar, incluso en época medieval con barcos, y claro, de la mano de eso, el punto al que vayamos a buscarlo va a estar muy afectado por la actividad antrópica de los últimos años. Sobre todo es una zona costera, los flujos naturales también de la costa se habrá rellenado, pero también la actividad humana habrá afectado mucho. De momento estamos a aproximadamente 20 kilómetros de un punto en el que pudieron desembarcar los romanos. 20 kilómetros es una jornada de marcha normal para un legionario romano. Quizá La Cabaña y Pando pudieron ser los primeros campamentos y nunca llegamos a encontrar ninguno en la costa o el lugar en el que se produjo ese desembarco, aunque seguiremos insistiendo. Hace 20 años, o vamos a ir un poco más allá, hace 25 años nadie pensaba que se podía encontrar en esta región ni un mínimo resto arqueológico de las guerras cártagas. Y hoy en día tenemos solo aquí como supuestos 7 y no sé cuántos son en total los que puede haber en territorio de la autónoma de Cantabria. Debe de ser más de una docena, ¿no? Los lugares seguros. Entonces, 15 tenemos, no llevo la cuenta. Y eso solo en 20 años. Esperemos que en los próximos 20 años la cosa se multiplique y podamos hacer un dibujo cada vez más fiel de la geografía de las guerras cántabras. Aquí, una pregunta. Hola. Yo quería hacer una pregunta, un comentario sobre la fuente, sobre el valor de Orosio como fuente, porque Orosio escribe 400 años más tarde de estos acontecimientos, que hace una historia universal, una historia que es fiable en algunas cosas, pero en otras no tanto. ¿Vosotros se conocen cuáles son las fuentes de Orosio para esto? Porque es muy importante, porque quizás tomar esta fuente tan al pie de la letra, cuando hay tantísima distancia, no sé cuánta autoridad tiene. Yo creo que la fuente principal, igual me equivoco, seguro que Eduardo nos puede arrojar un poco de luz, pero yo creo que es Tito Livio. Sí, es que no lo conozco, por eso te pregunto. Tanto, de hecho, la narración que hace Orosio y la que hace Floro de este momento de Cantábricum son bastante similares porque toman una fuente común y seguramente, vamos, esa fuente común sin ninguna duda es la principal, la historia de Tito Livio. Y seguramente le añadirán cosillas, pero la expresión que utiliza es tum demum, solo entonces. Claro, pero él hace un resumen, entonces... Sí, pero es coincidente con el resumen que hace Floro, que no usa esa expresión, pero dice que las espaldas del enemigo también eran batidas por la escuadra adversa, o sea, por la escuadra romana, y Floro sí que escribe bastante tiempo después, muy poco después, o poco después de Tito Livio, y la fuente es Tito Livio, están epitomando a Tito Livio los dos. Orosio escribe después y cae en actualismos, como cuando sitúa el Medulio junto al Niño, o cuando dice que Cantabria y Asturias, los cántabros y Asturias son parte de la provincia de la Galaecia. Está hablando de la Galaecia del siglo V, no de la Galaecia del siglo I. Pero al ser coincidente con el relato de Floro, en el tema del desembarco, pues nosotros le damos bastante credibilidad, y sobre todo porque explica muy bien el desarrollo de los acontecimientos y también un poco lo que cuenta, se pueden hacer incluso con lo que cuenta Dion Casio cuando dice que los cántabros estaban resistiendo el ataque de los romanos bastante bien. Augusto enferma, se tiene que ir, y entonces cuando llegan Tistios, cuando presentan batalla, Dion Casio dice que porque desprecian al nuevo general, pero eso no deja de ser también una apreciación de Dion Casio. Entonces, si juntamos las tres fuentes que tenemos, nos da un discurso bastante coherente, sobre todo cuando le superponemos a los hallazgos arqueológicos que nos están marcando esa ruta entre la costa y el sur, jalonada por campamentos que están cronológicamente situados en ese periodo. Entonces, yo creo que es una hipótesis bastante robusta en ese sentido, y que se puede utilizar Orosio de esa manera, como siempre con precauciones. Sí, sobre Orosio, sobre la validez de Orosio, que hace una historia romana general,
se puede ver cómo todo lo que habla de la guerra de las Galias de Julio César se está basando precisamente en los textos de Julio César. O sea que todo lo que está contando es fiable, utiliza fuentes antiguas que él tenía a mano. En este caso, para las guerras cántabras, probablemente la obra perdida de Tito Livio. O sea que él tenía fuentes originales. Que escribiese muchos años después no le quita validez a su texto. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues entonces despedimos al conferenciante con otro aplauso.